Hay días, ¿no?, en que el mercado se mueve de una forma que no tiene nada que ver con las noticias del día. Totalmente. Días que te dejan rascándote la cabeza. Exacto. Y el lunes 3 de febrero fue uno de esos. No hubo un colapso bancario, no estalló una guerra, pero si uno mira los gráficos, algo se rompió. Sí, y no fue un pánico de esos ruidosos, de los que vemos siempre. Fue algo más sutil, como un crujido en los cimientos del sistema. Es una buena forma de ponerlo. No fue pánico, fue más bien un momento de revelación, ¿no? Una realización colectiva. Sí, llevamos años con esta narrativa de que la inteligencia artificial es una herramienta. Claro, para mejorar empresas, para hacerlas más eficientes. Exacto. Pero ese día, el mercado pareció hacerse una pregunta mucho más brutal. ¿Y si no viene a ayudar? ¿Y si la IA no viene a ayudar a las empresas, sino directamente a reemplazarlas? Uf, claro. Y cuando el mercado se hace esa pregunta, la primera respuesta es vender. Venderlo todo. Instintivamente. Hoy vamos a analizar precisamente eso. ¿Cómo se produjo ese efecto dominó? Partiremos de una sola función de IA, una muy específica, lanzada por Anthropic. Ajá. Y seguiremos esa onda expansiva que golpeó no solo al software, golpeó al hardware, a las finanzas, la publicidad, incluso al oro. Activos que se suponen seguros. Exacto. Queremos entender qué nos dice esta reacción en cadena sobre cómo funciona de verdad el mercado hoy. Perfecto. Pues empecemos por el epicentro, por el detonante. Fue algo casi invisible, pero potentísimo. Anthropic, la empresa detrás de Claude. Esa misma. Anunciaron una nueva función. Su IA, Claude, ahora podía revisar contratos legales complejos. Sin abogados. Sin intervención humana. Podía detectar riesgos, analizar cláusulas. Y no era una promesa a futuro, ¿eh? Era algo que ya estaba implementado y funcionando. Y la reacción fue salvaje. Hablemos de los números porque son realmente brutales. Uf, sí. Empecemos por Gartner, una de las firmas de análisis tecnológico más importantes del mundo. Se desplomó. Un 21%. 21 en un solo día. Es una locura. Y no fue la única. S&P Global, otro gigante de la información financiera, cayó un 11%. Intuit, la de software fiscal que usa todo el mundo, un 10. Equifax, análisis de crédito, otro 10. Moody's, la agencia de calificación, un 9%. O sea, no estamos hablando de startups volátiles. Para nada. Estamos hablando de pilares del sistema. De la infraestructura. Exacto. Y eso es lo fascinante. No son empresas de tecnología especulativa. Son la infraestructura invisible de la economía de la información. Su negocio es... recopilar, procesar y vender datos. Literalmente. Su modelo de negocio es exactamente lo que una IA generativa avanzada ahora puede hacer a una velocidad sobrehumana y a un costo que tiende a cero. El mercado vio esa amenaza existencial y no tuvo piedad. Ninguna. Ok, hasta aquí lo entiendo perfectamente. La IA amenaza a las empresas cuyo producto es la información procesada. Pero aquí es donde la historia se pone más extraña para mí. A ver. La caída no paró ahí. ¿Por qué demonios cayeron también los fabricantes de hardware? Nvidia perdió casi un 3%, Microsoft un 2.9% y AMD se fue abajo un 8%. Claro. Si la IA es el futuro, ¿no debería ser una noticia fantástica para las empresas que fabrican los cerebros de esa IA? Intuitivamente, su demanda debería dispararse. Esa es la lógica de primer orden y es la que ha impulsado a estas empresas durante los últimos años. Ajá. Pero lo que vimos ese lunes fue al mercado aplicando una lógica de segundo orden, mucho más fría. Ok, explícame eso. Durante años, el crecimiento de la nube se basaba en miles y miles de programadores humanos, Claro. desarrollando software cada vez más complejo, lo que requería más y más servidores, más y más chips. Pero, ¿qué pasa si la IA puede escribir, depurar y optimizar código mucho más eficientemente que un humano? Supongo que necesitas menos programadores. Y menos infraestructura para soportarlos. Si el desarrollo de software se vuelve radicalmente más eficiente, quizás ya no necesitas ejércitos de ingenieros. Ni los gigantescos centros de datos para sus pruebas y todo eso. Exacto. El mercado no está diciendo que la IA no vaya a crecer.
Lo que está diciendo es que el crecimiento podría ser tan eficiente. Que la demanda de hardware no será la curva exponencial que todos esperaban. Precisamente, se optimizará de una forma que deja a muchos fuera del juego. Vale. Es una lógica un poco retorcida, pero tiene sentido. Y la onda expansiva siguió, ¿no? Llegó a sectores que uno no asocia directamente con software. Sí, como el capital privado, Ares Management y KKR. Cayeron un 10% cada uno. Es que el mercado identificó el patrón. La IA no viene a por el trabajo manual. Viene a por el trabajo cognitivo caro. Exactamente. El negocio de KKR es analizar miles de datos de una empresa para decidir si la compran o no. Es un trabajo de análisis de patrones y proyecciones. Justo lo que una IA hace mejor que nadie. Lo mismo con las agencias de publicidad. Publicis un 9% abajo, WPP un 12%. Su negocio es crear campañas, analizar audiencias, medir impacto. Tareas que la IA ya está empezando a automatizar masivamente. Se empieza a sentir como que esto no es una simple mejora de la eficiencia, como dicen los CEOs en sus presentaciones, ¿eh? No. Esto suena más a una sustitución a gran escala. Es que lo es. El economista Joseph Schumpeter lo llamó destrucción creativa. Una idea que suena muy elegante en la teoría económica. Suena muy elegante, sí. Pero la teoría se vuelve muy real cuando eres tú o tu industria la que está siendo destruida. Y eso nos lleva al momento más inquietante de aquel día. Cuando la caída dejó de ser sectorial y se convirtió en algo sistémico. Ahí es. Sí, porque a media tarde del lunes, la pantalla ya no era solo tecnología en rojo. Caía Bitcoin, caían los grandes índices como el S&P 500. Caían los metales preciosos. Caía el petróleo. Caía absolutamente todo lo que implicaba riesgo. Y este es el punto clave de todo el análisis. En una corrección de mercado normal, el dinero rota. Claro, vendes acciones y compras oro o bonos. El dinero no desaparece, cambia de bolsillo. Pero ese lunes no hubo rotación. Lo que hubo fue una evacuación, una estampida generalizada hacia un único activo. El dólar, la liquidez. El efectivo. El efectivo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué significa que todo caiga a la vez? ¿Qué nos dice sobre la salud del sistema cuando ni siquiera los botes salvavidas como el oro funcionan? Nos dice que el problema no era de confianza en un activo u otro, sino en la propia mecánica del mercado. ¿A qué te refieres con la mecánica? Tenemos que dejar de pensar en el mercado como un foro de opiniones y empezar a verlo como lo que es, un gigantesco mecanismo de ejecución, que opera bajo restricciones muy estrictas. O sea que la gente no vende porque crea que algo vale menos. No siempre. Muchas veces vende porque necesita vender, porque no le queda otra opción. Me recuerda a la analogía del mercadillo. Si todos los vendedores de repente necesitan dinero en efectivo para pagar una deuda urgente, empiezan a rematar sus productos. Claro. El precio de las manzanas no baja porque las manzanas sean peores, sino porque los vendedores están desesperados. Es exactamente eso. Y en el mundo financiero, esa deuda urgente tiene un nombre técnico. Apalancamiento y llamadas de margen. Exacto. Imagina un fondo de inversión que quiere comprar oro. Rara vez usa solo su propio dinero. Pide un préstamo y usa el propio oro que compra como garantía. Como colateral. Ok. Si el precio del oro sube, su garantía vale más, lo que le permite pedir más dinero prestado para comprar aún más oro. Es una espiral alcista que se retroalimenta. Pero me imagino que funciona igual en la dirección contraria. Y de forma mucho más violenta. Si el precio del oro empieza a bajar, la garantía que pusiste vale menos. En ese momento, tu prestamista te llama... La famosa margin call, la llamada al margen. La llamada al margen. O sea, el banco te llama y te dice, oye, el oro que usaste como garantía ya no vale lo suficiente. O pones más dinero sobre la mesa ahora mismo o tenemos un problema. Precisamente. Y si no tienes ese dinero extra, solo te queda una opción. Vender parte del oro que tienes para conseguir el efectivo que te exigen. Pero claro, esa venta forzada empuja el precio del oro todavía más abajo. Lo que provoca que a otros inversores apalancados también les salte su llamada de margen, forzándolos a vender a ellos también. Es una espiral de liquidaciones en cascada. El oro puede colapsar no porque haya dejado de ser un buen refugio, sino porque el sistema está obligando a sus tenedores a venderlo para sobrevivir. Y aquí es donde la historia se conecta con el mundo de las criptomonedas, que parece que fue la gasolina que avivó todo este incendio. Totalmente.
Michael Burry, el inversor de la gran apuesta, llevaba meses gritando sobre esto. Llevaba meses advirtiendo sobre el nivel demencial de apalancamiento en el ecosistema cripto. Hablaba de derivados con apalancamientos de 100 a 1. 100 a 1. De gente pidiendo préstamos en dólares usando criptomonedas como colateral para comprar más criptomonedas. Un castillo de naipes gigantesco. Y ese lunes negro, todo se vino abajo. Se liquidaron más de $1,000 millones en posiciones de futuros de cripto en menos de 12 horas. Eso no es volatilidad, es una demolición controlada. Y tenemos un testigo del crimen perfecto para entender esto. La empresa MicroStrategy. Strategy, como se la conoce. Es el caso de estudio perfecto de este fenómeno. Una empresa de software que decidió, Bajo la dirección de Michael Saylor, decidió convertir todo su balance en un vehículo para comprar Bitcoin, pero no lo hacían con sus beneficios, ¿eh? no, lo hacían emitiendo deuda. Se endeudaban en dólares para comprar masivamente Bitcoin, apostando a que su precio solo podía subir. Claro, cuando Bitcoin se desplomó, MicroStrategy no se enfrentó a un problema de opinión sobre el futuro. ¿No? Se enfrentó a un problema matemático de solvencia en el presente. Así que ahí está la conexión final que explica por qué cayó el oro. El colapso del oro digital Bitcoin por el apalancamiento, Que provocó una necesidad tan grande de liquidez que forzó a los fondos a vender otros activos, incluyendo el oro real. en un mercado bajo estrés. Todo deja de ser una idea de inversión y se convierte simplemente en colateral que se puede liquidar. Es la lección profunda de ese día. Que todo está interconectado por estas cadenas invisibles de deuda y colateral. Exacto. Una crisis en un rincón aparentemente aislado, como los derivados de cripto, puede desatar una cascada de ventas forzadas que arrase con todo el sistema. Entonces, volviendo a la idea original, ¿qué futuro está descontando el mercado con una caída tan brutal? Mencionaste el índice de software, el EGB. Sí, tuvo su peor caída semanal desde la crisis financiera de 2008. ¿Eso no puede ser solo por una revisión a la baja de los beneficios del próximo trimestre? No, claro que no. Es algo mucho más estructural. Cuando un índice así cae de esa manera, el mercado no está descontando que las empresas ganarán un 5% menos. Está descontando despidos masivos. Despidos masivos, reorganizaciones completas, que divisiones enteras o incluso empresas enteras van a desaparecer. Porque su función como intermediarias ha dejado de tener sentido. Exacto. La IA, en ese sentido, verticaliza la economía, ¿Qué quieres decir con que verticaliza? que elimina los pasos intermedios. Precisamente. Imagina el proceso de obtener una hipoteca hoy. Tienes al agente inmobiliario, al tasador, al analista de riesgo, al gestor. Una cadena de intermediarios. Exacto. Una IA puede analizar millones de datos para tasar la propiedad con más precisión, evaluar tu perfil de riesgo en segundos y gestionar el papeleo. Conecta directamente al comprador con el capital del banco. Eliminando 3 o 4 eslabones de la cadena de un solo golpe. Eso es verticalizar. Es una visión muy mecánica y en cierto modo brutal del mercado. Reduce todo a su valor de liquidación. Y esta idea de que la tecnología redefine el valor del trabajo no es nueva, ¿verdad? Para nada. Me recuerda a discusiones que se tenían hace más de un siglo. Como las de Karl Marx. Totalmente. De hecho, hay una cita suya en El Capital que, si uno se olvida de la ideología y se centra en el análisis, es escalofriante. A ver, Decía algo así como que la maquinaria no se introduce para facilitar el trabajo del obrero, sino para hacer el producto más barato, reduciendo la cantidad de trabajo humano necesario para producirlo. y 150 años después, la lógica sigue siendo la misma. Solo que la maquinaria ya no es un telar en una fábrica, es un algoritmo en un servidor. El mercado no cotiza directamente el salario de un abogado o un publicista. Pero sí que anticipa con una velocidad brutal el momento en que ese salario va a desaparecer del balance de una empresa. Exactamente. Incluso vimos ese experimento un poco surrealista, Malbook, ¿te acuerdas? Una supuesta red social donde literalmente solo interactuaban bots entre sí. Sí, y la gente invirtió dinero real en eso. Fue una locura especulativa, un absurdo total. Pero como experimento mental, fue aterrador. Demostró que puedes crear un simulacro de actividad económica con transacciones y crecimiento sin un solo ser humano involucrado. Solo necesitabas código, capital y una buena narrativa. Para convencer a otros de que invirtieran.
Y aunque esos bots no piensan, su capacidad para simular lo que hacemos a una escala imposible para nosotros es lo que los hace tan disruptivos. La IA no va a mejorar ciertos negocios, los va a demoler. No por maldad. No, por supuesto que no. Simplemente porque es más rápida, más barata y más escalable. Y en un sistema capitalista, esas son las únicas métricas que importan al final. Entonces, para ir cerrando, la caída del 3 de febrero no fue una corrección más. Fue el mercado teniendo una crisis de fe, dudando de su propia estructura por el poder de la IA. Esa es la idea central. Por eso, la pregunta importante no es si los mercados rebotarán, porque siempre lo hacen. La pregunta de fondo es si nuestras empresas, nuestros empleos, nuestras instituciones están preparados para absorber un cambio de esta magnitud y velocidad sin romperse. Porque cuando todo cae a la vez, cuando hasta los refugios fallan, el mercado nos está enviando una señal muy potente. Nos está diciendo que las reglas del juego que conocíamos podrían estar a punto de cambiar para siempre. El mercado no opina, no moraliza, solo ejecuta. No tiene opiniones, no hace juicios morales, simplemente ejecuta órdenes bajo unas restricciones, hasta que se queda sin capacidad. Y lo que vimos ese día fue una señal de que nos acercamos a un punto donde las viejas reglas sobre el valor y el trabajo están siendo reescritas en tiempo real por el código. Y entender que este nuevo juego ya ha empezado es quizá la única forma de no ser arrollado por él. El mundo se quema, nosotros traemos los datos. No te quedes fuera del análisis. Suscríbete, dale like y comenta tu posición en este conflicto. Geopolítica para el fin del mundo. Información para los que no quieren morir engañados.